El diputado Edison Brose, quien recientemente lo pude ver dando una de las explicaciones más claras y creo yo más fácil de entender, porque Flor, yo que fui profesor por tantos años, cuando llegaba a este tema de cómo se configura el órgano legislativo y tenía que explicar a los alumnos el tema del cociente, medio cociente y residuo, Qué lío. era un dolor de cabeza porque además cada 5 años en la asamblea cambian el concepto de aplicación del residuo cuando modifican el código electoral y lo cambian pretendiendo para beneficiarse sobre todo las bancadas de los partidos mayoritarios. Explicar el cociente y hasta el medio cociente es relativamente fácil. Pero lo interesante que le escuché o que pude ver en la explicación que hizo el diputado Brose, de forma gráfica incluso, es un elemento adicional que varios, incluyéndome, hemos venido sosteniendo por varios años. ¿Sí? No es correcto, en mi opinión, pues, no es correcto que porque yo vivo en un circuito plurinominal, mi voto vale varias veces. Mientras que si tú vives en un uninominal, tú nada más vas a votar, tu voto nada más vale una vez. Y bueno, me refiero a la clara explicación que hizo el diputado Brose, que le pude ver a través de las redes. Diputado, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está profesor Cabrera? ¿Cómo está Flor? Un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Y saludo en medio de tantas cosas que van pasando en el país. Son momentos decisivos para el país, sobre todo en estos temas de las reformas electorales, que es realmente cómo se van configurando las reglas del juego que ayudarán a determinar cómo va a estar compuesta la asamblea, cómo va a estar compuesta las diferentes estructuras políticas establecidas por Constitución y por ley. Entonces, no es una cosa menor, es un tema que hay que darle seguimiento y nosotros como ciudadanía en general, si queremos que tengamos resultados distintos a nivel de qué personas nos van a representar, este es un debate muy importante que hay que seguir de cerca. En ese sentido, pues, en virtud de la discusión de posibles reformas al Código Electoral, en donde evidentemente la bancada independiente ha jugado un papel importante desde el punto de vista de informarle al país lo que está ocurriendo desde la perspectiva de la bancada independiente, porque obviamente la perspectiva de la bancada de los partidos también ha dado su propia versión. Perdón. Eso fue lo que motivó que usted hiciera una explicación. ¿Nos las pudiera compartir para beneficio de los oyentes nuestros? Claro. Bien, la explicación que hice recientemente era sobre el voto en plancha, cómo ese voto en plancha es un voto multiplicador. Y eso lo hice como una respuesta también a muchas de los señalamientos de algunos colegas que defendían el concepto del residuo como está configurado en este momento y decían que salieron por 20.000 votos, 19.000 votos y votos exagerados. Y era simplemente diciéndonos a los independientes o tratando de decirnos que habíamos salido con menos votos y que personas con más votos no entraron, algo que era totalmente falso, y eso a mí me llevó a hacer la explicación de cómo ese voto en plancha es realmente un voto que infla a diputados. Hay personas que realmente hubiesen obtenido, por decirlo en un ejemplo muy hipotético, 500 votos, pero en la plancha de su partido hubo 20.000 votos. Entonces, esa sería una persona que, bajo ese concepto del residuo, como está configurado en este momento, diría que salió por 20.500 votos, cuando realmente obtuvo solamente 500 votos, pero los otros 20.000 se los dio la plancha. Ese es un voto totalmente multiplicador. Y es por eso que nosotros también vemos una diferencia abismal cuando hubo el voto selectivo, que fue declarado inconstitucional, y más adelante podemos entrar en qué fue declarado inconstitucional, y también está el llamado voto en plancha y voto donde puedes votar por varios candidatos dentro de una lista cerrada, que es el sistema actual. Cuando nosotros hacemos esta comparativa, por ejemplo, en el circuito 8-8, en las elecciones pasadas, el candidato en mi circuito que más votos selectivos tuvo 12.000 y tanto de votos. Ahora salen los candidatos con 20.000, 28.000, 30.000 votos.
Entonces se ve la diferencia de cómo una elección, por lo menos este circuito que es el 8-8, cómo en un momento el máximo no subía de 15.000 votos, pero con este otro nuevo sistema vemos 28.000, 30.000 votos. Entonces hay algo ahí que explica esa razón de ser y es el voto en plancha. El voto en plancha es simplemente votar por todos los de la lista, pero es un voto configurado para los partidos políticos. Es un voto hecho para el partido político. Es lo que se llama el concepto de la lista cerrada, en contraposición del de la lista abierta, que es el que yo defiendo un poco más. El de la lista cerrada es votar por partido, es decir, solamente tienes estas opciones. ¿Y qué fue lo que se declaró inconstitucional, para regresar acá? El hecho de que una persona que viva en un circuito plurinominal, es decir, donde se escogen varios diputados, tenga la opción de escoger a varios diputados en lugar de escoger solamente a uno. Entonces, como en la elección del 2014 solamente se escogía uno, eso lo demandaron y pues se declaró inconstitucional y se restableció esa posibilidad de escoger a varios, pero con el voto en plancha y en lista cerrada. Yo considero que debería ser listas abiertas donde la persona, si tiene que elegir 5 diputados, pueda poner sus ganchos dentro de los 5 diputados que más le convienen, sean de partidos, sean independientes, sean de partidos distintos, pero si son 5 ganchos y los que más votos tienen son los que entrarían. Pero, entonces, diputado, ¿y por qué no un ciudadano un voto? Y eso sería lo lógico. Yo estaría de acuerdo con eso, pero fue declarado inconstitucional. Yo estaría de acuerdo con eso también. De hecho, los independientes que salieron en este momento hubiesen salido igualmente con esa fórmula de un ciudadano, un voto. Porque si nosotros contamos los votos individuales y no le sumamos ese voto en plancha, todos los independientes hubiesen llegado. Los que no hubiesen llegado hubiesen sido varios de los residuos de los partidos políticos que tanto están defendiendo. Muchos de ellos no hubiesen llegado con el voto selectivo, porque se están sumando votos multiplicados que les dio la plancha de su partido. A ver si yo le estoy captando, y de lo importante hacer las preguntas para que los oyentes también lo puedan asimilar. Vamos, por un segundo me voy a olvidar de las candidaturas de libre postulación o que llamamos independientes. Vamos a pensar primero en los partidos. Cuando tú entras a votar y tú marcas la casilla X del partido cual sea, en el caso de diputados, y es la parte que yo siempre he cuestionado. O sea, si tú puedes votar por uno de los 5, o por 4, o por 3, o por 2, o por 1. Es correcto. Pero si tú marcas en la casilla del partido solamente, el voto cuenta para todos. Así es. Así es, ¿verdad? Así es. Pero entonces que después viene otro fenómeno. Cuentan los votos del partido primero y después entonces viene el conteo individual. ¿Es así? Bien. Cuando se establece toda esta fórmula de cociente, medio cociente, vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo y breve. El cociente es el número de los votantes divididos entre el número de candidatos. Por ejemplo, el circuito 8-8, supongamos que hubiera 100.000 entre el número de puestos, no entre el número de diputados opuestos o curules dentro del correcto, número de curules dentro del circuito. Por ejemplo, 100.000 habitantes que fuesen aquellos que pudiesen votar. Esto es un ejemplo. En el circuito 8-8, si son 5 curules, eso daría a 20.000 como cociente. Es decir, 100.000 entre las 5 curules saldrían a 20.000. Ese sería el cociente. El medio cociente es simplemente el cociente dividido entre 2. Es decir, en este caso hipotético, el medio cociente sería la mitad de 20.000, los 10.000. Y el residuo, pues el residuo es también una figura bastante desvirtuada en esta última elección, toda vez que se cuentan los votos de la persona que dentro de todas esas listas tenga más número de votos, pero sumándole la plancha. Sumándole la plancha. Entonces, por eso entra gente con 20.000 y tanto de votos, cuando realmente a lo mejor no llegaron ni a 1.000 votos, o 2.000 votos, 3.000 votos. Entonces, es una figura que hay que analizar. Hay diversas posiciones, pero todo responde a la visión de cada quien. Hay personas que defienden las listas cerradas porque defienden lo que es los partidos políticos y piensan que defendiendo eso de las listas cerradas, las personas realmente votan por el partido para que el partido los represente y que votan para mantener una ideología dentro del partido, una esencia dentro del partido, pero hay personas que no estamos de acuerdo con eso. Yo personalmente considero que si hay una carestía es de ideologías dentro de los partidos políticos.
Entonces, yo no estoy seguro que un partido con 5 diputados, los 5 tengan la misma ideología. Eso no lo considero. Tampoco considero que el sistema actualmente nos está permitiendo la representación de minorías. Yo me pregunto, de los compañeros que hayan salido por residuos, ¿cuál realmente está representando una minoría? ¿Y minoría de qué? Entonces, yo soy más de la opinión de listas abiertas donde la persona vota por el candidato y por las ideas del candidato. Y si las ideas del candidato son buenas y gozan de credibilidad, entonces lo van a elegir. No es como candidatos que simplemente se van en el carrito con el voto en plancha y sin mayor esfuerzo llegan al mismo nivel e incluso superando a personas que tuvieron más votos. Porque una persona que haya tenido más votos individuales se puede quedar porque el que tenía voto en plancha fue arrastrado por la ola de esa plancha que le multiplicaron sus votos y llegó. Entonces, a mí no me parece que eso tampoco es lo más democrático y eso también nos muestra el panorama actual que tenemos, que las personas dicen, ¿por qué siempre tengo que votar por el menos malo? ¿Por qué siempre salen los mismos de siempre? Entonces eso es como si fuese una rosca hecha, pero es precisamente por esas reglas de juego. Lo que usted estaría planteando, a ver si lo estoy captando, es que el ciudadano puede votar, si son 5 puestos que ocupan el circuito 88, por ejemplo, yo puedo votar por un independiente, luego puedo votar por un PRD, luego puedo votar por un Molirena, luego por un panameñista. Eso es. Ese sería un planteamiento personal. No estoy seguro que eso vaya a lograrse, pero pienso que si se logra ajustar, por ejemplo, el residuo, que no se le sume ese voto multiplicador, sería un avance. Pero el sistema que yo propondría es más de listas abiertas. Es decir, la persona vota por la persona con la que se siente identificado. Y esto toda vez que el voto selectivo, una persona fue declarado inconstitucional. De no haber sido declarado inconstitucional, yo defendería ese, porque también me parece que debe ser así, un voto de una persona. Pero ya que fue declarado inconstitucional, me parece que lo más democrático es que la persona pueda votar por las 5 candidatos que más le guste, ya que en el circuito hay 5 curules. Si el circuito tiene 7 curules, que vote por los 7 candidatos, independientemente de la corriente política. Eso es lo que yo pensaría. No considero que sea inconstitucional, porque lo que determinó el fallo es que una persona tiene la posibilidad de escoger el número de diputados que lo representan con las curules de su circuito. Sí, porque ahora usted puede escoger, pero del mismo partido o del partido con el que ese partido esté haciendo alianza. Sí. O sea, no puedes irte a otro. Actualmente se puede, pero en lista cerrada. Es decir, solamente los que están dentro de esta lista. Si votas por el partido X, solamente por ahí. No puedes votar cruzadamente, no puedes votar uno acá, otro independiente, otro de otro partido. No se puede. Actualmente es la lista cerrada que usted vaya a votar. De lo contrario, sería un voto nulo. Entonces, eso es para defender lo que es la partidocracia. Eso es simplemente un modelo hecho para los partidos políticos y supuestamente para mantener la representación del partido, la ideología del partido, entre otras cosas. Yo considero que la representación del partido, por ejemplo, eso se puede mantener aunque las listas sean abiertas. El diputado que no responde a la ideología de su partido, si es de partido y si tiene que perseguir alguna línea partidaria, eso lo puede hacer habiendo llegado con estas listas abiertas, no necesariamente porque llegó simplemente a la suerte del voto en plancha. Entonces, es un sistema que dudo que se vaya a tomar en cuenta, por lo menos en estos momentos, pero sí considero que, por lo menos haciendo el ajuste de ese residuo, es un avance. Ahora, ¿cuál es el ambiente que usted percibe en la Asamblea con respecto a estas modificaciones del código? Porque escucho que han logrado avanzar en algo. Bueno, yo le voy a decir mi respuesta más directa y lo que pienso. Yo considero que aquí no quieren avanzar nada. Simplemente considero que es una táctica, una fórmula para no cambiar nada. Y la fórmula fue, presenta la cantidad de consideraciones absurdas que puedas presentar para que la gente diga, prefiero lo anterior y nada cambie. Esa es mi percepción. Que nada cambie.
No quieren que nada cambie. Esa es mi percepción. E incluso podría ser un poco más difícil en el caso de los temas que se están tocando en este momento, que es el subsidio electoral de los diputados independientes. Si se mantiene igual, pero ahora serían muchísimos más candidatos, eso significa que también el subsidio electoral para los independientes va a disminuir, a pesar de que haya más candidatos independientes y que haya más personas identificadas con los independientes. El grueso, el 90 y tanto por ciento, 96 punto algo por ciento, se lo llevan los partidos políticos. Entonces, ahí no hay ni siquiera, o sea, no estamos pidiendo una equidad total, pero me parece que es un abuso simplemente mantener un modelo para los partidos políticos, a pesar de que sí hay reales, como por decirlo, minorías que sí representan personas. Y a mí me da la impresión, diputado Brose, que para el torneo electoral de 2024, y eso en alguna medida o en buena medida, por el papel que usted, el diputado Juan Diego Vázquez y el diputado Silva han estado jugando, yo sospecho que en la siguiente vuelta va a haber más gente aspirando por la ruta de la libre postulación. En consecuencia, lo que usted acaba de decir, yo estaba escuchando parte de esa discusión ayer de los porcentajes y leí algo de eso. Digo, oye, no es justo. O sea, si tú eres candidato a diputado por la libre postulación y el otro es candidato a diputado por un partido político, al final los dos son candidatos. Debieran estar en igualdad de condiciones. Y se llegan por votos, porque nosotros como bancada, la bancada está conformada por 5 diputados independientes, pero tenemos entre todos una gran cantidad de votos. Es decir, si nosotros contamos los votos que representan los 5 independientes, tenemos una gran cantidad de votos, que no son poca cosa, que hablan de la expresión de un grupo amplio de la sociedad que se sintió identificado. Y ahí está incluido personas que son parte de partidos políticos. Es decir, que no tiene que ver que hoy día haya una minoría con el tema de la representación, porque esa minoría tiene más votos que la mitad de los que están ahí. Ocurre que otro fenómeno, yo no, ahora mismo así de memoria no recuerdo el caso suyo, pero cuando yo vi el resultado en San Miguelito, el resultado del diputado Juan Diego Vázquez, si él hubiera postulado a otra persona junto con él sacaba a otro. Sí. Fíjese las cosas de la vida. Así es. Tal vez por desconocimiento o por simplemente pensaron que mejor estaban solos. Y creo que, ahora es que no me acuerdo si era usted o el caso de Silva, creo que también alguno más de los de libre postulación sacó votos para haber sacado a otro más, además de Vázquez. Ese fenómeno se va a repetir. Y creo que se va a acentuar más en el 2024. Creo, puedo equivocarme, pero creo. Si eso es así, esta historia del cociente, medio cociente, residuo, la gente la va a tener que tener más claro todavía. En cuanto a la diferencia de votar por los partidos versus la diferencia de votar por la libre postulación. Fíjese que las consecuencias de esto puede traer. Es correcto, es correcto. Y hay que ver cómo terminan esas reglas del juego, porque sea como sea que terminen, no podemos perder el país y hay que involucrarse y hay que tratar de organizarnos para que, independientemente de las reglas del juego, lleguen más personas con convicción, con compromiso. Entonces, independientemente de cómo queden configuradas las reglas del juego, tiene que haber una avalancha de gente que quiera cambiar este país y que se involucre. Y los vamos a apoyar. Por mi parte, también estaré apoyando personas que quieran involucrarse en la política, que quieran hacerlo con valentía, hacerlo con honestidad y con compromiso. Diputado, en estos días usted tuiteó, como dice el profe por acá, un misil. Que decía, la planilla de administrativos de la Caja de Seguros Sociales de 127 millones de dólares. Esto es 3 veces el presupuesto del Gorgas, 12 veces el presupuesto de la UMID, 17 veces el presupuesto de inversión de la UTP. Urge reestructurar esta institución comenzando con su junta directiva. ¿Qué haría? ¿Los vota a todos? Oiga, mire, esa institución le cuesta al país 35.000 funcionarios. 35.000 funcionarios. Si nosotros hacemos
una encuesta en los ministerios, cuántos funcionarios tienen, yo creo que el que más tendrá podrá tener 5.000. Y sería como peleándose entre los que más presupuesto manejan o la asamblea, que también tiene una fila de funcionarios que, aunque no se ven, suman y son como 4.000 y pico de personas. La Caja de Seguro Social tiene 35.000 funcionarios. Wow. Entonces, como tiene una ley también, digamos, que fue hecha con buenas intenciones, pero ha sido totalmente abusada en el tiempo por los políticos, esto supone que político que llega y que trata de meter sus manos y sus tentáculos en la Caja de Seguro Social, pone su cuota política dentro de la Caja de Seguro Social y la van llenando y abultando y abultando, y todas esas personas se van convirtiendo en permanentes y se van convirtiendo en personas que no puedes tampoco sacar, no lo puedes hacer, pero son personas que llegaron por política y que están ahí por política, y que administración que llegue, administración que no va a poder hacer nada al respecto, y se va inflando, inflando, inflando en el tiempo, y al final se está pagando planillas, pero no hay medicinas. Aumenta la planilla, pero no el rendimiento de la institución como tal. Exactamente. No hay rendimiento en administrativos, porque mire, yo mencioné solamente la planilla de administrativos. Administrativos, cuando hay 2/3 de esa planilla tiene que seguir para que haya más médicos, más enfermeras, más personal de salud, más medicinas. Todo el tema de los números rojos del programa IBM. El programa IBM puede abastecerse también de los excedentes en todo lo que es administración. Es decir, si ellos administran de manera más efectiva y hay un ahorro, ese ahorro se le puede pasar por ley al programa de invalidez, vejez y muerte. Pero no, acá es fiesta tras fiesta tras fiesta. ¿Y por qué? Yo considero que esto tiene que comenzar desde la cabeza, que la cabeza real es la junta directiva. Porque ahí hay casos de personas que han cometido hasta exabruptos en materia de lo que sea. Personas que están para que violaron la ley. Esas personas no pueden ser removidas porque tienen su padrino político dentro de la junta directiva. Y esa junta directiva, no voy a decir que todos, pero gran parte, son parte del problema, porque son políticos, representan supuestamente grupos, gremios, instituciones, pero son políticos y han politizado esa institución tan noble. Ahí está el punto. Cuidado porque no puedo compartir la idea de satanizar a los que optan de tener una vida en el sector político de la sociedad. El problema es cuando ese individuo, independientemente, porque yo le puedo mencionar a gente que no es política y son un desastre también, y son tan corruptos más que los políticos. Entonces, el problema es que asumen los cargos, pero no asumen el papel que les corresponde. Y terminan como los surfers navegando con la ola, ahí, pues, y ahí se van y no hacen nada. Y de pronto, y que, oye, mira, mándame 5 nombres que te puedo nombrar aquí. Entonces, terminan amalgamándose, ¿no? Sí. Y son parte de este círculo vicioso que nos tienen pantanos. A mí me dijo alguien, diputado, si tú le puedes meter $2.000 millones al programa de invalidez y muerte y no resolviste el problema. El problema 2.000 millones de dólares. Vamos a ponerlo como un ejemplo. El Canal de Panamá está proyectando 2.500 millones de dólares para este año 2022, que sería una cifra histórica en cuanto a aportes al Tesoro Nacional. El programa de IBM son alrededor de entre 1.000 a 1.500 millones de dólares un año. Es decir que tendríamos que tener solamente al Canal de Panamá, todo lo que recauda el Canal de Panamá, solo para pagar el programa de invalidez, vejez y muerte. Así es. Sí, y son temas que hay que hablar porque aquí no solamente se trata de una inmediatez que resolver. Esta inmediatez responde a negligencias del pasado de muchas personas, administraciones tras administraciones, manejos irresponsables, problemas estructurales que tiene esa institución, que obviamente han llevado al fuego actual, que se siente el que se siente. Por más números fríos que tenga que tomar, decisiones van a ser decisiones fuertes, pero esas decisiones tienen que venir acompañadas
cambios estructurales. Por ejemplo, lo que sea que se configure para el programa IBM, eso no puede hacerse sin reestructurar de cero esa institución. Reestructurar todo lo que es el manejo administrativo. No podemos, como quien dice, poner la solución en las mismas manos que han estado ahí siempre, porque va a seguir desvirtuado. El problema ese de la planilla exagerada va a seguir ahí. Entonces, es una discusión bastante fuerte y ojalá se pueda llegar a una solución que no condene a personas, porque hay muchos planteamientos que si se pagan, por ejemplo, los ahorros de la generación actual para cubrir la anterior, no hay, como quien dice, una solución que deja a todo el mundo feliz, contento en estos momentos. Y es difícil, y eso se lo debemos a los que han estado ahí, manejando la cosa pública como si fuese su finca. Eso es un problema. Incluso también políticos de otros órganos, incluyendo la Asamblea Nacional, que han metido sus manos en la Caja de Seguro Social y la siguen metiendo. Eso también es un problema. Eso es un problema. Y cuando me refiero a que en la Junta Directiva de esa Caja de Seguro Social hay políticos, no me refiero a políticos de partido, activismo, sino que los fines que buscan son simplemente fines para beneficiar, para influenciar, para tener cuotas de poder, igual que un político. Igual, o sea, igual que lo que nos quejamos de que vemos en la asamblea, pues ahí también hay como una asamblea en pequeño, también configurada con intenciones similares que se van pactando. Entonces yo creo que esas cosas, si queremos buscar una solución sustanciosa para el país, hay que tener las conversaciones y hay que hacer los ajustes estructurales que hay que hacer. ¿Por qué? Hoy en día, si hay algo que podría alterar la paz social en este país, es la Caja de Seguro Social. Y no va a haber solución popular. La solución que sea no va a ser popular. El problema que va a haber, diputado, es que va a ser difícil pedirle algún tipo de sacrificio adicional a la población asegurada, pero que los gobernantes no mandan señales de sacrificio por ningún lado. Sí. O sea, Así es. acabamos de ver bueno, para hablar de un tema que usted domina y porque está ahí adentro, el 116 millones de dólares y ahora 126 millones de dólares para la Asamblea, eso es insustentable. Totalmente. Es una forma de justificar es un diputado que tiene a su cargo 28 personas. Un diputado no requiere, usted lo sabe, usted que es un diputado que investigue, más, no requiere 28 personas. Cuidado que 8 tal vez, 10, pero 20. Para nada, exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo, y lo digo y lo he dicho en la comisión, aunque no me quieran mandar los videos de mis intervenciones, eso es una exageración. Es una de las pocas instituciones que ha venido en aumento a pesar de la pandemia. El presupuesto crece, crece y crece. Los recortes le van a la mayoría de las instituciones, pero hay una institución que no ha hecho ni un solo sacrificio. Y es precisamente la Asamblea Nacional, y hay que decirlo. Aunque sea la casa, bueno, uno comienza limpiando su casa para señalar luego a los demás. Esa institución no ha hecho ni un solo sacrificio. Solo se han aumentado planillas y van en aumento, en aumento, en aumento. Funcionarios que no se ven, que no están ahí presentes, porque podría funcionar con quizás un tercio de lo que hay nombrado, o incluso menos con los funcionarios que están. Porque ahí no están, o sea, esos 4.000 y tantos de funcionarios contratados, ellos no están en la Asamblea y el trabajo es legislativo. Entonces, ¿cómo es posible que la mayoría de los funcionarios de la Asamblea no trabajan en la Asamblea? Supuestamente están en las comunidades. Bueno, yo prefiero agarrar ese dinero y dárselo a educación, dárselo a salud, dárselo a medicamentos que puedan resolver la vida y la calidad de vida de muchas personas que lo necesitan, dárselo a agua potable. Ahí hay prioridades, ahí es donde tiene que estar esa solidaridad con el pueblo, no en inversiones que no se ven. Ayer, por ejemplo, yo estaba escuchando a los trabajadores del IRRE que se les debe, o el Estado les debe unas indemnizaciones y han sido incluso por fallo y tal. Y cuando yo les pregunto, ¿a cuánto asciende? Me dicen 5 millones. Yo digo, esto es impresionante. Si esta asamblea hace poco se sumó un crédito extraordinario de 36 millones de dólares, pero esta gente lleva 3 décadas prácticamente reclamando 5 millones de dólares.
eso es una exageración, pero en cambio hacen el show de que los escuchan. Hey, yo no sé, yo no entiendo. Ya a esa gente no le puedes pedir sacrificio. Sí. No puedes. ¿Con qué cara el legislativo o el ejecutivo le piden sacrificio si la gente está percibiendo que no lo están haciendo? Pero bueno, ese es el debate que hay que enfrentar. Diputado Brose, muchísimas gracias por habernos compartido la información. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos. Gracias. 8:42, señor Miguel.